bueno, muy buenos días, audiencia de Infórmate. Estamos desde este live de TikTok para poder conversar un momento, pero un momento ameno, un momento entretenido y a la vez serio, porque siempre es importante con los candidatos presidenciales, ya le vamos a decir quién es, hablar sobre la coyuntura política actual que vive el país. Pero también, y sin esto sacar a cabo, hay que también mencionar su perfil personal. Es muy importante también con los candidatos conocerlo, abordar un poco más qué ha sido de su vida, sus enseñanzas y sus motivaciones de por qué se encuentra ahorita aspirando a una candidatura presidencial. Estoy a punto de presentar a Enrique Gómez, Wilson Enrique Gómez, vamos a decirlo así, candidato presidencial por Suma 23 Transforma. Quiero darte la bienvenida, esto para mí es algo muy emocionante, poder tenerte aquí, Enrique, poder entrevistarte y pues tener esta conversa que creo que nos va a gustar a ambos. Muchísimas gracias, Enrique, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos en la audiencia por poder participar y permitir este espacio para darnos a conocer. Muy bien, bueno, vamos con las preguntas. Yo quería preguntarte primero, ¿cómo va ese tema del examen toxicológico? Ayer vi una de tus entrevistas y me llamó mucho la atención, me parece una campaña interesante, la campaña de Juega Limpio, pero cuéntanos un poco de por qué llegaste a comentar eso, porque tal vez en esa entrevista puntual no salió mucho a detalle, pero cuéntanos un poco de eso. A ver, es súper importante tener claro de que la salud mental es un proceso integral y a partir de eso una prueba toxicológica puede determinar cuán limpio está una persona adentro y con eso también cuán limpio va a jugar a la hora de poder cumplir. No puede ser que tengamos un país con un alto nivel de población que está de día a día consumiendo y que hoy no podamos como líderes decir, este es el ejemplo que queremos ver en el país. Y es hacia allá, hacia donde vamos y es un poco el enfoque que hemos Y esto planteado. aplica a los presidenciales también, pues no, también los retaste a que evidentemente ellos como ciudadanos de bien, pues también se sumen a esta campaña. Deberían, si son y quieren representar a los ecuatorianos, deben estar limpios en todos sus ámbitos de la vida. Muy bien, vamos ahorita con unas preguntas de índole personal para hacerlo igual sentir cómodo, Enrique. Cuéntanos, Enrique, ¿qué experiencia personal, digamos, te preparó mejor para poder ya sentirte con el liderazgo de estar al frente de un país? A ver, yo creo que en la vida vamos creciendo y vamos encontrando espacios. Para mí, el haber podido manejar emergencias, el haber podido atender desastres en diferentes países, me permite ver escenarios en crisis y en momentos en los cuales todos necesitan una ayuda puntual. Eso, Ujú. empatado con la experiencia en el servicio público, abre la puerta a un mundo de posibilidades, pero sobre todo llama al servicio y al compromiso. Esa es la invitación que hoy hace que dé el paso al frente. Cuando vi esa injusticia que ha venido ocurriendo en el país, pero de manera particular para los ecuatorianos, donde no les permiten definir quién y por quién elegir, eso abrió la puerta a decir, ok, no puede ser más, vamos a dar el paso al frente. Excelente, muy bien, gran reflexión. Ahora quiero preguntarte, Enrique, he escuchado ya anteriores entrevistas tuyas, ¿quién más que yo para, para poder preguntarte esto? Sé que cuando te preguntan para qué inclinación política tienes, izquierda o derecha, tú normalmente mencionas que tienes una formación jesuita y que te vas por ese rumbo. Pero más allá de eso, y dando una introducción, quiero que igual me hables tal vez de estos líderes tal vez políticos o referentes históricos que tal vez te inspiraron como visión política para ya poder luego, en caso de llegar a la presidencia, tener esta visión política con el país. A ver, si nos vamos a la historia, tú has necesitado que los líderes sean pragmáticos y que Ujú. puedan cumplir con lo que ofrecen. Y yo creo que eso es súper importante, porque cumplir es hoy lo que el Ecuador más necesita. Partiendo de esa premisa, tú ves que existen personas con grandes ofertas en cuanto a lo social y en cuanto a todo lo que serían beneficios sociales en una izquierda que de alguna u otra manera ha dado servicios o ha atendido. O del otro lado, una derecha que quizás ha planteado infraestructura, que ha planteado eh, carreteras y tal, infraestructura. Ujú. En ese balance adecuado de lo social, pero con las necesidades del país, trabajo, caminos, seguridad, energía eléctrica, definitivamente tú necesitas tomar lo mejor de los dos lados. Y es ahí cuando lo planteas de dos maneras. En el caso de, en la filosofía, tú te vas a que existen siempre tesis. Vamos a Perfecto. hablar netamente de la dialéctica. Ujú. Cuando hay una tesis, que es una forma de pensar,
tú lo empatas con una antítesis, la de cualquiera. No tenemos que pensar igual, nadie piensa igual. Por Y en supuesto. ese momento, donde chocan ambas, lo que va a ocurrir o lo que debería ocurrir es una síntesis. Esa síntesis hoy es nuestra propuesta. Es chocar de manera fuerte y frontal esos pensamientos y esas corrientes para producir un nuevo pensamiento, para poder garantizar a través de esa síntesis poder cumplir con las necesidades de todos y de cada uno de los ecuatorianos. Muy bien, pero puntualmente, ¿tienes tal vez algún referente que nos quieras mencionar? ¿Algún personaje en donde tú hayas visualizado tal vez esta visión política? Mira, si lo vemos en diferentes momentos, tú vas a ver, por ejemplo, quizás un político de una centro izquierda, quizás un Pepe Mujica, que te cuenta historias y te dice lo que queremos del país. Eso es súper importante tenerlo presente. Pero de repente, del otro lado, también tenemos ejemplos locales, como podríamos mencionar, no sé, un Gabriel García Moreno que decía, esto vamos a hacer por Ecuador, quizás por ahí mismo empatas con un Febres Cordero, quizás empatas con personas que independiente de su ideología política, y eso es lo que quiero resaltar, Ujú. han cumplido con lo que han dicho. Eso es sobre todo lo más importante. Y como tú bien dices, creo que a la larga es recolectar un poco de un bando y del otro y finalmente pues hacer una transformación y decir, soy un candidato renovado pues y que no se trata precisamente de ideologías. Excelente tu comentario. Quiero hacerte otra pregunta también. Ya que Enrique Gómez no ha militado previamente en partidos políticos o no tiene un antecedente político muy grande, ¿cómo planeas construir alianzas y obtener apoyo más que nada en la Asamblea Nacional? Hay un punto importante y es el no haber participado activamente no significa que no hayas estado involucrado en los problemas sociales del Ecuador. Muy Partiendo de bien. esa premisa, existen muchos grupos de voluntariados, muchos grupos de acción social y muchos Ujú. grupos de personas que si bien ellos sí han participado en la política, encuentras puntos en contacto. Y es ahí donde el Ecuador de hoy tiene que ser construido por todos los ecuatorianos, no por los que están al poder, no por los que estuvieron o no por los que van a estar, sino un conjunto de participación donde todos plantean y buscamos una salida en común para el país. Ese es el factor diferencial. Es decir, queremos un país nuevo y vamos a dar los pasos para ello. Muy bien, excelente. Te quería también mencionar, ya que estamos ya entrando a época de elecciones, a la época de campaña también, ¿cuál va a ser la agenda territorial prevista de Enrique Gómez y bajo tu consideración, qué provincias tú identificas con tu equipo estratégico en donde tal vez hay que tener una captación mayor de votos? A ver, todo el Ecuador necesita cambio y eso Ujú. es un punto importante. Sin embargo, hay puntos que han sido más afectados por la crisis laboral, puntos que han sido afectados por la crisis de seguridad, otros por la crisis energética. Y al final necesitamos tener la mayor cantidad de impacto en la Ujú. menor cantidad de encuentros. Es decir, salir lo más que se pueda para poder estar con la gente, pero definiendo muy específicamente reuniones, cuándo encontrarse con la gente y buscar encontrarse con todos. Eso va a ser algo importante, que eso es un proceso y obviamente para eso vamos a necesitar más tiempo, pero vamos a ir enfocados en tratar de llegar con el mayor cantidad de tiempo, encontrar a la mayor cantidad de gente en la cantidad de movilizaciones que nos permita Te el pregunto tiempo. igual para que la ciudadanía lo conozca. Enrique conoce, digamos, gran parte del país. ¿Es una ventaja tal vez territorialmente hablando de cara ahorita a las elecciones? Mira, si lo ponemos en ese contexto, yo he tenido la oportunidad para, en el caso de desastres naturales o desastres de origen natural, hemos Ujú. atendido Esmeraldas en diferentes poblaciones. Hemos movido a Manabí por el tema del terremoto, desde Pedernales hasta el inicio. Hemos estado en Santa Elena con los simulacros de terremoto que hubieron y con los sistemas de alerta temprana de tsunami. En verdad, hemos recorrido el país entero. El Oro lo hemos recorrido en varias ocasiones, estuvimos trabajando con los cuerpos de bomberos allá. En su momento trajimos tantas donaciones de equipos de Ujú. protección para bomberos que hemos estado en muchos cantones con los cuerpos de bomberos respectivos. De hecho, eso fue súper importante allá en el 2017. Y es ahí cuando hemos tenido, bueno, he mencionado la costa, pero
También nos hemos ido a la sierra, hemos ido a la Amazonía. Tuve la oportunidad de vivir en la provincia de Chimborazo, puntualmente en Guamote. Entramos hacia las comunidades, hacia Jatumpamba, hacia Gramapamba, y hemos recorrido un poco el Ecuador en ese sentido. Bueno, Así que creo que conocemos el Ecuador y creo que esto va a ser una oportunidad para sentir más de cerca lo que la gente también está viviendo. muy bien. Y precisamente cuando se intensifique esta agenda política que vas a tener claramente y territorial, estamos hablando, ¿cómo manejar o vas a poder diferenciar en la vida familiar con la vida política? Y aprovechando también para que la gente que te vea, cuéntales un poco también esa faceta familiar que tiene Enrique. A ver, yo tengo 2 hijos, tengo mi esposa y tenemos a Paquito, que es un perrito adoptado ya de mucho tiempo atrás. Y al final, yo creo que nada más importante es lograr ese correcto balance entre ese aspecto que es la familia con lo que implica también desempeñarse en este caso puntual, en el caso de llegar y de ser, bueno, ahora como candidato y luego como presidente, de lograr ese balance. Eso es lo más importante para todos en la vida. Yo creo que hoy esa es una invitación a poder llegar a moldar el tiempo para poder atender a todos. Muy bien, excelente. Cuéntame algo. ¿Qué factor diferencial ubica Enrique al resto de los candidatos? ¿Qué te podrías diferenciar del resto de candidatos presidenciales que están cursando ahorita? Yo creo que he tenido la oportunidad de escuchar a los ecuatorianos desde el territorio, desde lo social y desde las organizaciones sociales, no desde lo político, no desde lo que yo quiero decir. Ujú. Hoy sí tenemos un mensaje en concreto, queremos rescatar y transformar al Ecuador, pero antes era encontrar al Ecuador desde sus necesidades, desde lo que cada uno puede y Ujú. quiere encontrar para poder atender mejor al Ecuador. Ese es un factor diferencial importante porque hoy lo que queremos decir es, tenemos una solución para el país y queremos plantearla desde eso. Excelente, muy bien. Mira, voy a empezar a hacerte algunas preguntas, más que nada de coyuntura política. Quiero que me cuentes, en caso de llegar a la presidencia, ¿qué medidas tomarías respecto, por ejemplo, al sueldo vitalicio que reciben los expresidentes de Ecuador? Mira, hay tantos problemas en el Ecuador que ese es el menor. A ver, definitivamente hay que reestructurar el Estado, pero eso en cuanto a materia económica no tiene un impacto real. Si tú te vas a cosas como, por ejemplo, ¿qué Ujú, vamos a hacer con los jubilados? ¿Qué vamos a hacer con los pensionados? ¿Qué vamos a hacer con la atención en el IES? ¿Qué vamos a ujú. hacer con todo lo que los ecuatorianos pagan en aportaciones para poder ser atendidos y que no están bien atendidos? Eso tiene una implicación económica y un impacto político mucho mayor. Entonces, realmente lo otro, a ver, vamos, es un número que al final de cuentas, si tú lo ves, es el 0 y vienen tantos ceros después que no es algo que tendría una prioridad. Definitivamente sería una de tus últimas, digamos, lista de prioridades, porque Es, tampoco es que le representa un ahorro significativo al Estado. no le significaría nada. O sea, literal, eso sería como decir que vas a ahorrar en la casa porque vas a dejar de comprar, no sé, o sea, el cepillo de dientes del perro. El perro no se lava los dientes, hermano, le da igual, o sea, no vas por ahí. Muy bien, buena analogía. Siguiendo con esta línea, sobre el tema de ministerios, actualmente tenemos una cantidad de ministerios, creo yo, un número significativo, pero en el caso de llegar a la presidencia de Enrique Gómez, ¿fusionarías algún ministerio, eliminarías alguno? ¿Cómo ves a nivel, haciendo un sobrevuelo rápido, todos los ministerios que tenemos actualmente y por cuál, digamos, empezarías? A los 2 últimos presidentes les hicimos llegar una propuesta donde se determinaba cuáles podrían ser ya reducciones específicas que ahorraban tiempo para la ciudadanía en ser atendida. Que ojo, aquí lo importante no estamos hablando de reducir o eliminar ministerios. Lo que estamos hablando de importante es dar los cargos que permitan una responsabilidad, pero sobre todo que atiendan a la ciudadanía. Y si eso implica una reducción de costos para el Estado, siempre es bienvenido. Tenemos ya un análisis de cuáles deberían ser y definitivamente ¿Nos tendríamos puedes que decir entrar a cuáles implementar. son? Mira, Tal vez quisiéramos uno. no entrar al detalle porque al final de cuentas hay los que aparecen y desaparecen en el tiempo. Hoy tenemos que enfocarnos en hacer y optimizar los recursos del Estado. Entonces, si me lo preguntas así, yo te diría, tendríamos que nuevamente, por decir algo, Ministerio del Interior, Ministerio de Gobierno, que se puedan fusionar de inmediato. Tú tienes una Ujú. Secretaría de Gestión de Riesgos, tienes un ECU 911 que deberían también estar fusionados desde hace mucho tiempo atrás, pero que por intereses no se lo han manejado.
tienes una serie de cosas que Y si te deberías lo hacer. pregunto como número, el número mágico, Enrique, con el tema de ministerios, ¿qué me dijeras? A ver, definitivamente si lo vas a poner no debería estar en más allá de 7. Más allá de 7 números. ¿Ya? Ese debería ser el número apropiado. Pero luego tienes que ver cómo creas el espacio para que puedas seguir atendiendo. Y eso es importante. ¿Eres de la idea de, evidentemente, cuando entra un nuevo gobierno a la cabeza con un nuevo presidente, definitivamente deshacer todo, tal vez, a lo que estén hablando ministros, cuerpo actual del gobierno anterior? ¿O vale la pena, tal vez, rescatarlo medianamente interesante, lo que se haya hecho bien, para dejarlo? Por ejemplo, el caso de, Has puesto de en mí, Daniel. has puesto en mí la pregunta de lo que yo más critico de los demás. Muy bien. Entra un presidente, elimina lo anterior y construye lo nuevo. Eso no puede continuar. Eso cuesta Bien. tiempo, eso cuesta dinero, eso cuesta y afecta a la población. Hoy el ecuatoriano quiere soluciones. ¿Qué se da o qué dicen de lo anterior? No, tenemos que continuar, tenemos que construir un país. Pero ahí va una parte importante. Habrá que continuar y habrá que evaluar. Para eso tienes el primer año que lo hemos definido como rescate. La transición del primer al segundo año tiene que definirse un rescate del Ecuador de donde está hoy. Y a partir de ese segundo año, empatar lo que sería la transformación. Y cuando hablamos de transformación, es dejar instituciones fortalecidas y caminos a través de políticas públicas que permitan tener un país que genere un cambio a largo plazo. Corto, mediano y largo plazo. Con ese objetivo, independiente a quién entre después, ya no tenemos esos cambios radicales que sería como refundar el país, sino que permite dejar un país encaminado resolviendo problemas. Muy bien, excelente. Vámonos ya para otra orilla, tal vez a nivel de propuestas, para que igual la ciudadanía conozca. Cuéntanos, Enrique, ¿qué propuestas tienes tal vez para frenar la migración masiva de ecuatorianos? La mejor forma de de evitar la migración es creando empleo. Y claro, Ecuador hoy no es atractivo para capitales internacionales. Tenemos que crear las garantías jurídicas, políticas, para poder permitir que venga capital extranjero, así como también que se invierta más desde los locales. Y tal vez Y sacarlos también del subempleo, ¿no? Porque hay mucho subempleo, los a indicadores ver, también están altos ahí. lo que pasa es que ¿Qué al pasa con el final, subempleo a la hora del cuando, día? cuando existe una falta de confianza de parte Ajá. del empresario ecuatoriano o extranjero, no se invierte y al no invertir no tienes el empleo adecuado. Si es que tú creas el espacio, garantizas el espacio, vas a tener la necesidad de contratar a más personas. El subempleo aparece porque dentro de la política pública no se ha asegurado, no se ha garantizado los espacios para atender a las personas. Y es eso lo que tenemos que enfocar. Muy bien. Una nueva pregunta. ¿Consideras que la dolarización tal vez necesitas algún ajuste o lo ves todo sin mayor novedad e Yo creo que la inconveniente? dolarización es lo mejor que le ha pasado al Ecuador. Ha vuelto un país estable y le ha garantizado a la ciudadanía que puedan venir recursos de afuera. Sin embargo, siendo una ventaja, no se la ha explotado adecuadamente por temas políticos. Y es ahí cuando, brindando la garantía de cómo podemos ser un país seguro para las inversiones también, es en ese momento que va a poder venir más capital. Y eso es importante tenerlo presente porque nos da una estabilidad que nos va a permitir el desarrollo a largo plazo. Excelente, pero ¿cómo lo explotaría, Enrique? Si nos puedes tal vez contar dos detalles A ver, precisos de eso. en Y el a su mo- vez esta dolarización, como bien marcabas, de lo positivo, también pues bueno, nos ha vuelto tal vez un foco en la región, digamos así, para el tema del narcotráfico, cuestiones así también, por A el tema de ver, la la dolarización. dolarización como tal te permite una estabilidad basada en la seguridad de la moneda. Ese es el principio. Y siendo así, creas un mercado atractivo para poder que los inversionistas extranjeros quieran venir a Ecuador. Muy Es bien. en ese momento que tú permites el espacio para hacerlo. Siempre que la política pública permita eso. Eso es lo que ha faltado. Ha faltado eso y seguridad jurídica. Por tanto, un inversionista que viene y pone un capital, de repente lo encuentra en riesgo ya que no existen estas dos seguridades. Y es a partir de eso que tenemos que construir una seguridad, una política pública que garantice al inversionista extranjero poner su capital en el país, tener los rendimientos, pagar los impuestos y con eso permitir eso que queremos, desarrollo de empleo, pago de impuestos para atender también a los más necesitados. Y otras alternativas, tal vez mencionando, por ejemplo, se menciona mucho el tema ahora del Bitcoin, el dinero digital. ¿Qué posición tiene Enrique al respecto sobre esto? A ver, lo mejor que tiene el Bitcoin y las monedas digitales es esa trazabilidad
que permite saber de dónde va, a dónde va, y también el tema de poder tener claro de que evitas tantos saltos dentro de los sistemas financieros. Son cada vez más utilizados y tenemos que empatarlo. Ojo, es complicado dada la figura de control que existe hoy, donde pues, los organismos del Estado necesitan tener un seguimiento al detalle de lo que está pasando. Pero es un punto que tenemos que determinar cómo poder aprovechar eso para beneficio de los ecuatorianos. Muy bien, Enrique, excelente. Bueno, estamos con Enrique Gómez. Quiero invitar a la audiencia que nos está siguiendo en esta transmisión a dejar sus preguntas. Van a ser brevemente dictadas aquí por el candidato presidencial al final de esta transmisión. Vamos teniendo una conversación amena y bueno, vamos en ese hilo. Muy bien, Enrique, la siguiente pregunta que te quería hacer era, bueno, a nivel de coyuntura, lo que pasa en estos últimos días, la Corte Constitucional del Ecuador ha reconocido la existencia de prácticas de esclavitud en las haciendas de Furukawa. ¿Cómo podríamos tal vez, y bajo tus medidas y propuestas como candidato, implementar acciones para erradicar el trabajo forzoso y proteger a los ciudadanos ecuatorianos? A ver, como decíamos en un principio, tú necesitas un fortalecimiento de la política pública. El Ministerio de Trabajo tiene organismos o métodos de control y tiene que ser más al detalle. Pero la sanción tiene que ser importante para poder con eso reducir cualquier espacio de este tipo de brechas. Es importante garantizar a cada uno de los ecuatorianos no solamente un trabajo, sino también un trabajo digno con el pago y lo que implica también sus tiempos de descanso. Excelente. Enrique, ¿cómo abordas el tema de la sobrepoblación carcelaria y esa misma falta de rehabilitación para los reos? Y a su vez te pregunto y lo conecto, ¿estás de acuerdo ahorita con la construcción de estas dos cárceles que se están haciendo tanto en Santa Elena y Napo? Y en caso de no ser así, o de ser así, ¿cómo llevar un trabajo en conjunto con estas comunidades que tienen un rechazo puntual bajo la construcción de estas dos cárceles porque la consideran antitécnica? Y bueno, podríamos también debatir por temas medioambientales y un sinfín de cosas. A ver, Ecuador ha crecido de manera desordenada. Entonces, espacios que tenían que haber sido definidos de esa manera no lo fueron. Y es por eso que necesitas un control desde lo público. Partamos de ese principio. Muy bien. Luego eso ahí, construir las nuevas cárceles es extremadamente necesario. Pero debió existir siempre un estudio que permita ubicarlas adecuadamente para evitar problemas como los que existen actualmente. Fuera de eso ahí necesitas un control en las cárceles donde tenías que implementar mecanismos de control para garantizar la seguridad de los que están como organismos de control, pero también dentro de los espacios para las personas ahí. Y lo empatas, por último, con la adecuada rehabilitación de las personas. Porque si no existe una rehabilitación, están adentro simplemente comiendo y viviendo de a gratis, que le cuesta a los ecuatorianos. Ojo, esos son impuestos que pagan los ecuatorianos. Es dinero de cada uno de los ecuatorianos que sale para garantizarse. Y te cuento que fomentas más el negocio, porque a la larga el negocio de las cárceles también pues, es lo que se vive en los actuales momentos adentro. Pero bueno, muy bien con esa respuesta. Quisiera saber ahora, vamos otra vez a nivel de propuestas, ¿cómo garantizarías el tema del suministro eléctrico? ¿Cómo hacer el tema energético algo sostenible? Ahora el gobierno ha anunciado que se han acabado los cortes ahora para el 20 de este mes. Pero, ¿qué fuentes tal vez tú te enfocarías más si llegas a la presidencia, Enrique? ¿Por dónde vas? ¿Por la eólica? ¿Por la geotérmica? ¿Por dónde apuesta el grupo de Enrique Gómez? El mundo entero ha buscado crear un balance adecuado para poder garantizar la energía eléctrica. Entonces, a partir de eso, si vamos al modelo europeo, el modelo americano, te dicen que lo geotérmico debe estar alrededor del 48%, 48-50%. De ahí te vas a lo hidroeléctrico. Lo hidroeléctrico debe estar entre el 30 y el 35%. Y ese 15% restante entra a través de fuentes 100% renovables. Ojo, lo hidroeléctrico también es renovable. Entonces tú tienes un 50% garantizado y un 50% renovable. ¿Cuál es el punto importante? El punto importante es que, como hemos visto, la parte del 50% renovable no garantiza lo que se llama la potencia garantizada. Eso ahí hace que cuando existe sol puedan cargarse las baterías, pero cuando baja la intensidad no se cargan con la misma intensidad. Y eso hace que tú tengas picos de generación y luego con los picos de consumo no puedas mantenerla de manera permanente. Lo que vamos a hacer es una adecuada redistribución, mientras en paralelo tenemos justamente este modelo de generación que garantice la energía para el Ecuador.
Muy bien, siguiendo esta línea de otras propuestas que también me he tomado la molestia de leer, vamos con el tema de... Y esto te lo digo porque hace poco la entrevistaron a tu binomio, Inés Díaz, Ujú. en el Universo, y me pareció, y dijo algo interesante, que lo voy a rescatar aquí, lo leo, que ella hablaba mucho de implementar una propuesta de seguridad basada en la tecnología y el plan Escudo, articulando el trabajo con los comités de seguridad barrial para fomentar una sociedad más empática y solidaria. Cuéntanos un poco más, porque siento que igual en esa entrevista se quedó muy por encima, pero cuéntanos tal vez, y para que la ciudadanía conozca ese nivel de proyecto, cómo se está armando ese esqueleto precisamente. A ver, es súper importante tener presente que para poder garantizar la seguridad tenemos que implementar desde dos vías. La primera, ahí Ujú, entras, la parte técnica, asegurar el ujú. control a través del movimiento de placas que existan en las ciudades, reducir los espacios donde están moviéndose hoy los delincuentes y cometiendo los crímenes. Mientras por ese lado fortaleces la atención de la fuerza pública, Ujú. del otro lado tienes que empatarlo con la construcción social. Y es a eso a lo que se refería Inés. Inés decía, no podemos tener solamente esperar que las fuerzas del orden vengan y pongan el control, sino que las comunidades también tienen que fortalecerse y buscar una seguridad donde tengas alertas tempranas, donde ellos saben qué está pasando y quiénes son los que cometen los delitos en cada uno de los lugares. Y es ahí donde ¿Y necesitas cómo lo fortalecer. trabajamos más si igual vemos a una población que está extorsionada o está condicionada por, precisamente por GDOs o por grupos? En el ¿Cómo ahí momento en podemos el que trabajar? empiezas a alertar de qué está pasando, empiezas a buscar quiénes son los que están haciéndolo, quiénes son los afectados y empiezas a reducir el espacio para poder atender mejor. Muy bien, excelente. Vamos ya yendo con nuestras últimas preguntas, con el candidato aquí, Enrique Gómez. Quería preguntarte, ya que estamos ahorita como en el último mes del año, siempre creo que es importante hacer un recuento de algunas cosas rápidas de que ha pasado en este año de gobierno, más que nada. Como candidato presidencial, cuéntame, Enrique, ¿qué medidas tomarías para restablecer las relaciones diplomáticas con México tras el incidente en la embajada de Quito con Jorge Glass? A ver, las relaciones de Ecuador con México son extremadamente necesarias recuperarlas. México es un país que Ujú. nos compra bastante, así mismo como también nos suministra recursos. Entonces tenemos que crear un balance eso ahí. Lo que ocurrió, y esto lo preguntaron hoy en la mañana con el caso de la embajada, definitivamente rompió una relación que se rompió a partir de decisiones políticas del gobierno actual. Independiente a eso, México tendrá que entender que la nueva administración necesita crear nuevamente una relación y siempre y cuando ellos no vengan con propuestas coercitivas que no beneficien a los ecuatorianos, tenemos que restaurar la relación. Muy bien, sobre el salario básico unificado, se espera un incremento. ¿Qué opinión tienes al respecto? A ver, cada año el salario va aumentando, pero tenemos que determinar justamente el correcto balance entre el costo de vida. Hoy el costo de vida es significativamente tan alto que definitivamente el salario no va a poder crecer en la misma proporción. Y es ahí cuando tenemos que crear, y es esto, garantizar que los servicios básicos y que la comida puedan tenerla las personas en los hogares. Esto tenemos que estimularlo desde política pública que garantice y asegure la atención a la ciudadanía. Excelente. ¿Qué opinión tienes sobre las consultas populares? En caso de llegar a la presidencia, ¿va a ser Enrique un presidente de más decretos o de hacer consultas populares? ¿Lo ves como un despilfarro económico o si es una fuente y una consulta de guía para los ciudadanos? A ver, interacción con los ciudadanos siempre va a ser necesaria. Tenemos que salir a territorio y escuchar lo que los ciudadanos dicen. Hacer una consulta en tiempo, en costo y en recursos de todo lo que implica esa movilización no es algo que va a ser prioritario hoy. Tenemos que definir ese primer año como rescate, Ujú. como entrar y trabajar desde las instituciones que garantizan lo que buscamos: seguridad, energía, empleo. Y a partir de eso empatar la transformación con lo que vamos a ir construyendo con la gente y recogiendo de cada uno de los ecuatorianos, escuchando eso que quieren para poderlo promover y estar allá. Excelente. Bueno, vamos a ir cerrando ya esta entrevista con nuestras últimas preguntas de cierre. Quería preguntarte cómo te estás igual preparando para lo que será el debate el 19 de enero. Me imagino yo que ya tu equipo te va a estar dando tal vez algún consejo, alguna recomendación. Tuviste un ejercicio de debate acá ahora con el movimiento Suma Transforma, pero ¿qué visualizas, qué proyectas para ese debate y tú crees que va a ser una oportunidad de oro más que nada para convencer a ese electorado indeciso? Yo creo que el Ecuador necesita soluciones. Ecuador sabrá escuchar las propuestas y vamos a plantear en él las mejores soluciones
para poder atender a cada uno de los ecuatorianos. Excelente. Las dos últimas preguntas. Esta muy coyuntural, no la quería dejar pasar por alto y quería saber tu opinión, Enrique. ¿Qué opinas sobre la idea de que esta ley antipillos que acaba de enviar el presidente y sin, digamos, aprobación de la Asamblea, de paso, ha mandado al registro directo, se esté usando como un mecanismo de recaudación tributaria en lugar de centrarse exhaustivamente en combatir el crimen organizado? Porque da la sensación de que el gobierno es precisamente quiere tener esta ventaja tributaria, agarrarse de ahí dinero, cuando sabe dónde está el problema, pues. O sea, más bien debería tratar de erradicarlo, eliminarlo. Tú lo has dicho. El problema está en otra cosa. Y hay dos problemas adicionales. El primero es que no lo ataca de frente. El segundo es que busca beneficiarse de él. Y es ahí cuando lo que se dice es, no puede ser que de manera nuevamente autoritaria venga a imponer algo que ya le han dicho que no. Increíble. Muy bien, ya para dar terminada esta entrevista y dar nuestra última pregunta y ponernos a leer también lo que nos dicen nuestros oyentes, nuestra gente atenta aquí a la transmisión, es ¿qué legado quisiera dejar como presidente del Ecuador, Enrique, en caso de llegar? Un nuevo país, un país transformado para lo que queremos todos los ecuatorianos, un país que permita un desarrollo a largo plazo, independiente a las transiciones de candidatos o a las transiciones políticas que esto implica. Un país que responda a lo que los ecuatorianos necesitan. Muy bien, bueno, vamos a dar ya por terminada esta entrevista, sin antes no leer aquí algunas, tal vez, de las inquietudes que tenga aquí la ciudadanía. ¿Cómo garantizaría para que la policía cuente con el equipamiento y los recursos necesarios? Pregunta aquí un ciudadano. A ver, es necesario tener justamente los procesos y los mecanismos a tiempo para poder contratar lo que se necesita para la seguridad. Y tenemos que garantizarle justamente a la fuerza del orden el equipo necesario para poder atender. Eso es súper importante. Aquí Antonio Parrales pregunta qué opinas del IVA del 15% y de esa confirmación de que va a seguir para el próximo año y que claramente creo que se ve reflejado ahora en el nuevo préstamo que va a tener el FMI, ¿no? A ver, yo lo planteé en una entrevista hace un par de días y es, durante los 3 primeros meses tenemos que mantenerlo mientras se evalúa si continuará o si se suspende. Hoy se nota que no lo han usado adecuadamente o para lo que lo ofrecieron. Si logramos determinar y garantizar el balance adecuado y la seguridad en los ciudadanos, con eso pues podríamos decir, valió la pena. Excelente, aquí también nos comentan y dicen lo que pasó con el candidato Topic fue una clara vulneración a la Constitución y aparte, hablando de Constitución, la Corte Constitucional también dio este veredicto. ¿Qué opinión también te da al respecto, así rápido? Yo creo que el impacto en contra de Jan, más que en contra de él, es en contra de cada uno de los ecuatorianos y su oportunidad de poder elegir. Eso nos abrió la puerta hoy a este proceso democrático en el cual hoy soy el candidato y sobre el cual los ecuatorianos deberían tenerlo claro a la hora de elegir. Excelente. Bueno, y la última pregunta que aquí tenemos de algún ciudadano más que está siguiendo la transmisión es ¿qué acciones tomarías para garantizar la inclusión y acceso a oportunidades para las personas con discapacidad? Eso también creo que es muy importante. Mira, es súper importante. Es súper importante porque hemos visto ejemplos en países como en México puntualmente, donde crean espacios específicos para que puedan atender. Y tú creas un estímulo en la industria que los contrate y con eso garantizas nuevamente que puedan tener una empleabilidad. Es súper importante esa pregunta y es necesario tener un Ecuador para todos, porque no es un tema de que unos sí y otros no. Esto es para todos. Muy bien, bueno, vamos a dar por culminada esta entrevista. Creo que ha sido una conversa muy interesante. Se sintió rápida, la verdad, pero tocamos muchos temas. La verdad que fueron bastantes, económicos, de seguridad, tema energético. Esperemos, bueno, mejores días para también nuestro país. Y estaremos muy atentos también como medio a lo que pase de aquí en más en las siguientes semanas con los candidatos presidenciales y en este caso con nuestro candidato presidencial aquí invitado, Enrique Gómez. Nuevamente te doy las gracias por venir a este espacio, por darnos esta oportunidad y precisamente pues por ser ese vocero para toda la ciudadanía, porque creo que es importante que conozcan las propuestas, que se enteren de qué personajes, de qué personas, de qué seres humanos, de qué padres de familia, de qué gente que está detrás de una familia puedan y estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio y gracias a cada una de las personas que ha sido parte de este espacio, que ha escuchado lo que queremos y de cómo lo vamos a construir. Ecuador necesita un cambio urgente y es ahí donde nuestra propuesta está en rescatarlo y transformarlo para poder llegar a donde queremos.
Excelente, para los micrófonos Informatec, Enrique Gómez Wilson, Enrique Gómez, candidato presidencial por Suma Transforma. Estén atentos que se vienen nuevas transmisiones para escuchar tal vez nuevos candidatos presidenciales. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos hablando. Gracias a ustedes.